Bueno, en primer lugar, un saludo a todas y todos. Para mí es un privilegio poder compartir un poco sobre una temática que nos interesa tanto en este coloquio de derecho animal. Mi idea o mi pretensión es hablar un poco de la materia constitucional y para ello lo primero que voy a hacer es compartir un PowerPoint muy sencillo, muy parecido al que uso con mis estudiantes. Entonces, vamos a proceder a compartir. A ver, la ponencia que voy a presentar se denomina Desafíos para una protección efectiva de los animales en el escenario constitucional chileno. Para poder entender mejor la temática propuesta, el índice de asuntos que revisaremos son los siguientes. En primer lugar, haremos una reflexión inicial muy sencilla. Más adelante hablaremos de los orígenes y contenido de la propuesta constitucional. En un tercer punto, veremos cómo fue la discusión dentro de la redacción de esta norma. En cuarto lugar, veremos si existen ejemplos análogos en el derecho comparado similares a la propuesta constitucional. En cuarto lugar, veremos la innovación que involucra esta propuesta. Y finalmente, lo que será una suerte de conclusión, veremos el estatus jurídico actual y los desafíos para una protección efectiva de los derechos de los animales. Entonces, comencemos. Hagamos una reflexión inicial, un comentario previo. Mediante el estudio sistemático de la doctrina, examen que pretendemos hacer em, vertebrándolo desde una línea única, ¿cierto? Y teniendo como punto de partida la inclusión de los animales no humanos en la propuesta constitucional, en este trabajo pretendemos examinar cuáles son los desafíos para que esta propuesta constitucional pues se haga efectiva en beneficio de estos seres no humanos, ¿cierto? De estos seres sintientes. Ahora, con este propósito, en la presente exposición, examinamos tanto el contenido de la propuesta, al igual que lo que dice el derecho comparado en relación con el contenido de esa propuesta constitucional, y al final veremos cuáles son los desafíos a los que se enfrenta dicha propuesta, pensando en hacerla efectiva. Eso, digamos, es el sentido de esta ponencia. Ahora bien, en cuanto a los orígenes y el contenido de la propuesta, podemos decir varias cosas. En primer lugar, cuando uno revisa la discusión de la Convención Constitucional, ¿cierto? Uno encuentra dos tipos de propuestas, un rango de propuestas en el cual hay dos posiciones a nivel general. Hay una versión o una propuesta más intensa, la cual pretendía que la protección de los animales debía traducirse en la creación de derechos constitucionales especialmente configurados y cuyos titulares fueran los animales no humanos, ¿cierto? Otro conjunto de propuestas pretendía incluir la protección de animales como objetivo del Estado, por lo general estrechamente vinculado al objetivo de protección del medio ambiente o el ecosistema. Básicamente, esas eran como las dos tendencias que uno podía encontrar. Ahora, a partir de esas dos tendencias, el resultado fue el siguiente, fue el contenido en el artículo 131, el cual dice lo siguiente: en primer lugar, los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. En segundo lugar, dice la norma, el Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Eso es lo que dice la propuesta constitucional. Ahora bien, en un siguiente punto, entonces, la pregunta que uno se plantea inicialmente es la siguiente. mm, ¿Cómo fue la discusión como tal para la redacción de esta propuesta de norma? O sea, ¿qué fue lo que se dijo? Em, y que permitió en el fondo este reconocimiento dentro de la propuesta constitucional. Pues el artículo 131, hay que decirlo, fue consecuencia de un largo y difícil trabajo de discusión política en el fondo, que generaron sobre todo organizaciones de carácter civil. Hubo varias, digamos, organizaciones involucradas en este debate, pero yo destaco dos. Destaco el papel de dos. En primer lugar, tenemos una organización que se denomina Vegetarianos Hoy. En segundo lugar, tenemos una asociación de abogados, un grupo denominado Fundación Abogados por los Animales. Ahora, dentro de esta campaña de debate, ¿cierto? Se formuló una iniciativa de norma constitucional
pues para incorporar a los animales no humanos en la nueva futura Carta Política. Ahora, los pilares de esta propuesta fueron básicamente el reconocimiento de la sintiencia, esta es la expresión correcta, la sintiencia animal, un mandato estatal además de protección y la creación de un organismo dedicado a proteger a los animales no humanos. Eso, digamos, fue el marco de las propuestas. Estos pilares o este marco de propuestas estuvieron presentes en cierta medida en el precepto aprobado. Algunas cosas no se dieron, como por ejemplo la existencia de un organismo de protección animal, pero en general las propuestas, digamos, fueron incluidas dentro del texto del artículo 131. Ahora, una siguiente pregunta que uno se hace al estudiar esta temática es si existen ejemplos análogos, similares, parecidos en el derecho comparado a lo que plantea el artículo 131 de la propuesta de norma constitucional. Ahora, ciertamente, hay que decir inicialmente que la norma está a la vanguardia, ya que al hacer una revisión exhaustiva del derecho comparado, son pocas las cartas fundamentales o constituciones que contemplan un mandato directo al Estado para proteger a los animales no humanos. Los ejemplos más claros, básicamente, los encontramos en primer lugar, obviamente, en la Constitución o Ley Fundamental Alemana, que es como el ejemplo más clásico de protección de los derechos de los animales, pero también hay otras constituciones a tener en cuenta. Tenemos la Carta Política de Luxemburgo, que tras una reforma que sufrió en el año 2007, declara que el Estado deberá promover la protección y el bienestar animal, em, pero otro ejemplo pues, que uno no puede olvidar es el de la Constitución Federal de Suiza, la cual reconoce, y ahí abro un paréntesis, o unas comillas mejor, la dignidad de las criaturas vivas. Así lo reconoce textualmente la Constitución suiza. Y esta norma opera con el objetivo básico de proteger la diversidad genética. Entonces tenemos tres ejemplos similares, el que expone el derecho alemán, la Constitución alemana, el de la Constitución de Luxemburgo y por último la Constitución de Suiza. Son los ejemplos, digamos, más parecidos a lo que se propone en el artículo 131. Ahora, una siguiente pregunta que se puede formular en este estudio es, ¿qué innovación involucra la propuesta de norma constitucional? O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre la propuesta del artículo 131 y lo que existe en el derecho comparado? Pues a diferencia de los ejemplos que hemos considerado anteriormente, ¿cierto? La propuesta normativa chilena presenta una interesante innovación y es que otorga a los animales no humanos un estatuto jurídico. Y este estatuto jurídico, un estatus jurídico mejor, un estatus jurídico. Y este estatus le permite a estos seres sintientes ser titulares de derechos subjetivos, a reconocer a estos seres como sujetos, ¿cierto? Y ser estos titulares de un derecho en particular. Eso, digamos, es la gran innovación. Ahora, en este contexto, pues la aprobación de una norma en este sentido, una norma parecida al artículo 131, ¿cierto? Permitiría que estos seres no humanos pasaran a ser sujetos de derecho. Es como una gran virtud de la propuesta. Y además de eso, titulares de una garantía específica de vivir a una vida libre de maltrato. Eso es la gran innovación al compararla con otros ejemplos del derecho comparado. ¿Sí? Ahora bien, en un siguiente tema nos preguntamos cuál sería el estatus jurídico actual y, por supuesto, cuáles son los desafíos para una protección efectiva de los animales. ¿Sí? El estatus jurídico actual lo podemos resumir de la siguiente forma. En primer lugar, en Chile, los animales no humanos siguen siendo considerados como bienes muebles y esto está muy claro en la redacción del artículo 567 del Código Civil. Los animales son simplemente muebles, son cosas, ¿cierto? Adicionalmente, pues hay una serie de normas más bien tímidas, ¿cierto? Tenemos una serie de avances tímidos a nivel legal, como por ejemplo la ley 20.380 sobre protección animal, y más adelante tenemos la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Normas que pueden dar cuenta de un
estatus especial a los animales, pero como cosas especialmente protegidas. O sea, evidentemente no se consideran en estos estatutos seres sintientes, ¿no? Sino simplemente cosas que deben ser objeto de una protección especial. Bien, ahora, en este orden de ideas, eh, una pregunta que uno se hace, que en el fondo es la conclusión de esta exposición, es ¿cuáles son los desafíos para una protección efectiva de los animales frente a, frente a una aprobación de una norma como la contenida en el artículo 131? ¿Cuáles son los desafíos, los problemas, los desafíos a superar? En primer lugar, tenemos, habría que realizar una conciliación, un acople entre la propuesta constitucional y el ámbito legal, ¿sí? O sea, hay que partir de la base de que actualmente, de acuerdo a la ley, insisto, a las normas, los animales son cosas, pero en cambio, la aprobación constitucional implicaría que los animales tuviesen un nuevo carácter, ¿cierto? Entonces habría que ver cómo uno acopla una cosa con la otra. Eso es lo primero a tener en cuenta. Y, y uno se pregunta a partir de esta reflexión es, bueno, en el derecho comparado, este tipo de situaciones o este acople, esta conciliación, ¿cómo se ha podido manejar? ¿Cierto? Bueno, para manejar esta conciliación o para alcanzar esta conciliación entre lo constitucional y lo legal, uno tiene que ver diferentes tipos de casos. ¿M? En primer lugar, tenemos los casos de Alemania, Austria y Suiza. Y en segundo lugar, tenemos los casos de Francia, Portugal y España. Ahora, en general, en todos estos casos, estos países han introducido una categoría intermedia especial para los animales no humanos, ¿cierto? En el caso de Alemania, Austria y Suiza se presenta lo siguiente. En estos estados se ha incorporado la categoría intermedia de no cosas, o sea, el animal se considera entre comillas como no cosa, sin que aquello cambie realmente la protección de los animales no humanos más allá del simbolismo, la verdad, de no considerarlo como bienes muebles. ¿Qué pasa en cambio en Francia, en Portugal y España? ¿Qué pasa en estos estados de la Unión Europea? En estos países se ha utilizado fórmulas como la de los seres sintientes, o sea, o seres vivos dotados de sensibilidad, ¿sí? Que establece una diferencia más enfática de estos con los bienes muebles. O sea, los animales son considerados como bienes sintientes, como seres que sienten, pero haciéndoles aplicables el régimen de bienes de forma supletoria, o sea, se les otorga el carácter de seres sintientes a los seres, estos seres no humanos, pero se les aplica un régimen especial en los que se les considera como bienes de forma supletoria. Bien, digamos, eso es lo que nos propone el derecho comparado cuando uno pretende una conciliación entre lo constitucional y lo legal. Avancemos un poco. Tenemos la siguiente pregunta siguiendo con los desafíos. ¿Los animales no humanos poseerían otros derechos distintos al consagrado en la propuesta constitucional? Lo que uno puede concluir respecto a esta pregunta es que, además del impacto en el estatus jurídico, otra discusión, pues que se debe abordar es si los animales no humanos poseerían o alcanzarían otros derechos distintos al consagrado en la norma constitucional que se está proponiendo. Creo que una interpretación extensiva de este precepto puede dar lugar a entender que el derecho a una vida libre de maltrato es solo uno de varios derechos que poseerían los animales no humanos en nuestro ordenamiento jurídico, cuestión que de todas maneras debería ser abordada en forma progresiva por el legislador. Digamos, eso es la respuesta a a este interrogante. Ahora, en un siguiente acápite nos preguntamos, ¿cómo los animales no humanos harán valer sus derechos, tanto los constitucionales como los de carácter legal? Bueno, actualmente, si nos enfocamos en la situación actual, mm, podemos observar que la ley 21.020 contempla una norma que otorga el equivalente de representación a los animales no humanos a través de organizaciones de protección animal. O sea, lo que existe actualmente es que a partir de la ley 21.020 se plantea la posibilidad de que el animal no humano sea representado por organizaciones de protección animal. No obstante, pues esta ley tiene una gran limitación y es que
se refiere solamente o solamente se puede aplicar para situaciones de maltrato animal. Y eso es una gran limitante. Por ende, sería necesario que a nivel legal se estableciesen normas que permitiesen crear representantes de los animales no humanos para ser justamente tutelados frente a una acción, por ejemplo. Ahora, hay un gran ausente, de todas maneras, en la propuesta del artículo 131, un gran ausente, se discutió la posibilidad de incorporación de esta temática, pero no se alcanzó un consenso. Y este gran ausente es la falta de un organismo que protege a los animales. A este respecto, una de las grandes ausencias del proceso es precisamente la no existencia de organismos que protejan a los animales y esto pone en duda de forma importante la efectividad de la norma constitucional. Lo anterior, de hecho, fue objeto de una gran discusión dentro de la comisión encargada de la convención, pues diversas iniciativas, tanto de convencionales como de la sociedad civil en general, abogaban por un servicio público o un organismo autónomo de protección animal. No obstante, pues estas propuestas desafortunadamente fueron rechazadas y creo o estimo que eventualmente si se aprueba esta norma, el artículo 131, será necesario crear organismos que se encarguen de hacer efectivo lo que está condensado en el artículo 131. Bueno, agradezco mucho la atención y espero poder haber ilustrado de forma adecuada y clara el tema propuesto en la ponencia. Muchas gracias.